Eso es. Ok. Ok. Bueno, como comenté, la semana pasada habíamos visto el, eh, los temas de ciclo económico y las relaciones del ciclo económico y la inversión, y ahora nos tenemos que meter en el primer mercado, que es el mercado de monedas, ¿no? El mercado de cambios. Vamos a ver varios sistemas aquí, ¿no? Porque Venezuela, este, en este sentido, tiene casi que casi que estudiar la historia cambiaria venezolana es un posgrado en monedas, ¿no? ¿Ok? De hecho, la historia monetaria venezolana es muy complicada, ¿no? ¿Ok? Ahí estoy solamente reseñando la que va del 83 para adelante, ¿no? Yo escribí hace tiempo un libro que se llama Escenas de Historia Monetaria, en la que explico cómo funcionaba el tema monetario en Venezuela o sea, en la primera parte del siglo XIX, ¿no? Yo he estado con la idea de ampliar un poco ese libro, poner un poco la parte de la época del imperio, ¿ok? Cuando estaban los españoles, después pulir esa parte del periodo desde la República. Y bueno, la independencia y la República es lo que está en ese libro que se llama Escenas de Historia Monetaria, ¿no? Escenas de los primeros años de la República hasta la llegada de Monagas, ¿no? Monagas es un verdadero lío, ¿no? ¿Okay? Ese es quizá también el asunto por el cual no me he metido a terminar ese trabajo, ¿ok? Pero un día de esto me voy a sentar a terminarlo, ¿no? Quien organiza eso es Guzmán, ¿ok? Y Guzmán en el año 83 fija el valor del bolívar en 107,50 la onza, ¿no? Guzmán no usa onza como unidad monetaria, no usa el gramo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Guzmán es un tipo muy afrancesado. Francia está imponiendo el sistema métrico decimal, ¿okay? Y los sistemas de medida en gramo, centímetro y gramo y centímetro y litro, ¿ok? Entonces él adapta el sistema no al sistema británico de onzas, sino al sistema de gramos, ¿no? Entonces, por esa razón, él fija el valor del bolívar, o sea, un fuerte de oro, ¿ok? Que era el equivalente, o sea, la misma moneda de plata, pero hecha de oro, ¿ok? Valía 100 bolívares, ¿no? Eso era un poquito menos de una onza de oro, ¿ok? Entonces, en términos equivalentes, la onza de verdad, en los mercados internacionales valía 107,50. Pues. O sea, que había que añadirle 7,50 más en oro para que el fuerte tuviera el valor de una onza de oro, ¿no? O sea, el peso de una onza de oro. Y como el dólar se había fijado hacía tiempo ya en 20,67, entonces el tipo de cambio se hacía por tipo de cambio cruzado, o sea, se dividía el 107,50 entre el 20,67 y eso daba 5,20, ¿no? Y ese era el tipo de cambio con el cual arrancó el Bolívar, ¿ok? Casi siempre estuvo en 5,20, ¿ok? Hasta el año de 1931, ¿no? Bueno, hubo algunos incidentes ¿cómo se llama? De intentos de especular contra el Bolívar en los años 20 con la crisis de los 20, ¿okay? Y en el año 29 con la crisis del 29, ¿no? Y después posteriormente cuando eh, se inicia el New Deal, entonces Roosevelt fija el cambio en $35 la onza, ¿ok? O sea, él devalúa el dólar a $35 la onza. En realidad, Roosevelt hace muchas cosas, ¿no? Estos son los benditos 100 primeros días que siempre los políticos lo usan después de él para decir que los 100 primeros días son los más importantes de un gobierno. Todo ese cuentero de que Roosevelt inventa. ¿Okay? Roosevelt es un genio del mercadeo, pues. ¿Okay? Cuando el mercadeo no existía, el tipo sabía cómo venderse como el político excelso, ¿no? Entonces, bueno, en el 31 él aplica muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que hace es que prohíbe el comercio de oro en los Estados Unidos, ¿okay? Desde ese entonces es técnicamente
imposible conseguir oro en los Estados Unidos. O sea, por ejemplo, los anillos de boda, ¿ok? Son anillos de 10 quilates o de 12 quilates porque está prohibida la comercialización de oro de alta calidad, ¿no? ¿Okay? Desde el año 31. Otra cosa que, otra cosa que se establece es que ¿cómo se llama? Se prohíbe la tenencia de oro, ¿no? ¿Okay? Y se declara la expropiación del oro de las personas, ¿no? O sea, uno no podía salir a la calle con piezas de oro de alto quilate, o sea, de 16, de 18 y 21 quilates, porque entonces cualquier funcionario policial le podía quitar a uno el oro y entregárselo al gobierno como una expropiación. ¿Okay? Esa es otra de las medidas que aplica Roosevelt, ¿no? Y se elimina la convertibilidad interna del, del, del billete. O sea que si un norteamericano iba al Banco de la Reserva Federal a pedir que le dieran el equivalente en oro de sus billetes, el Banco de la Reserva Federal se negaba. ¿Okay? Y bueno, y por supuesto, las reservas dejaron de ser del Banco Central norteamericano, dejaron de ser del Fed y pasaron a ser reservas del gobierno norteamericano y estaban en el fuerte Knox. ¿Okay? O sea, eso fue otra de las cosas que se hizo, ¿no? Y bueno, y por supuesto, Roosevelt aprovechó toda la coyuntura de la preguerra y de los primeros años de la guerra para ser el gran proveedor de Europa, ¿no? Entonces ellos exportaban mercancías y él aplicó lo que se llamaba la política del cash and carry, ¿no? O sea que él no llevaba las mercancías, la gente tenía que venir a los puertos norteamericanos a comprar los productos norteamericanos, eso se tenía que pagar en oro cash, ¿ok? Y la mercancía viajaba a cuenta del mismo comprador, porque el comprador era el que traía los barcos y se los llevaba. Pues, ¿okay? Entonces, de esa manera, Estados Unidos se libró de la entrada en la guerra hasta el año 42. ¿No? ¿Okay? Entonces, bueno, ese hecho de la devaluación del dólar a $35 la onza, creó mucha consternación en Venezuela, ¿no? Entonces empezaron a decir que el dólar se tenía que el bolívar tenía que devaluarse también, ¿okay? Para ir al mismo ritmo del dólar, ¿ok? Y en el año de 1934, o sea, 3 años después, fue que por fin se sentó el gobierno a resolver el problema del cambio, ¿ok? Y en el 34 ellos se reúnen en la casa de Pedro Tinoco padre, ¿ok? El papá de Tinoco, el que fue presidente del Banco Central en los primeros años del segundo gobierno de Pérez, que también fue ministro de Finanzas de Caldera en el primer gobierno de Caldera, ¿ok? Entonces Tinoco, el viejo, ¿okay? Se reúne con algunos banqueros y con las compañías petroleras y hacen un acuerdo cambiario, ¿no? ¿Okay? Entonces ellos dicen que van a mantener el valor del bolívar, ¿okay? Pero establecen que los bancos le comprarían a las compañías petroleras a 3.90, ¿okay? Y le podrían vender a sus clientes esos dólares a 3.93. ¿Okay? O sea que se establece la ganancia que tiene que obtener el banquero una vez que le compra los dólares a las petroleras, ¿no? Ojo con esto, aquí no hay banco central, ¿no? ¿Okay? O sea, aquí los bancos libres, que eran el Banco Venezuela, el Banco Maracaibo, el Banco Caracas, el Banco Comercial de Maracaibo, el Banco venezolano de crédito y el Banco Mercantil y Agrícola, que era como se llamaba el Banco Mercantil en aquel entonces, eran los que compraban estos dólares, ¿no? Y le daban billetes a las petroleras, ¿no? Entonces, ellos se los podían comprar a 3.90, ¿ok? Y, y le podían vender esos dólares a los clientes a 3.93. ¿Okay? O sea que se fijaba ya el margen de ganancia bancario, ¿no? Y había un tipo de cambio preferencial que era que el gobierno podía comprar
lo que los bancos no querían comprar al punto de oro, ¿no? Y ese punto de oro era 306. ¿Eso qué significa? Que si ustedes dividen el 107,50, que es el producto de mantener el valor del bolívar, entre 35, el verdadero tipo de cambio no era 390, ¿no? El verdadero tipo de cambio era 306. Entonces, esto en realidad fue una devaluación, ¿no? ¿Okay? Sin embargo, cuando yo estudié economía, a mí me dijeron que esto era una revaluación del bolívar, ¿no? Y entonces le echaban la culpa a esto de toda la caída de la producción agrícola, ¿ok? Y decían que a partir de aquí solamente subsistió el petróleo, ¿ok? Y por eso es que estamos como estamos, todo ese cuento raro, ¿no? ¿Okay? Luego, cuando yo me pongo a estudiar este proceso para hacer la tesis doctoral mía en historia, yo me doy cuenta de que esto es una revaluación, perdón, esto es una devaluación, esto no es una revaluación, ¿no? ¿Okay? Y de hecho, las exportaciones de café no se caen, ¿ok? Porque efectivamente esto es un subsidio que le están haciendo al café, pues. ¿Okay? Lo que pasa es que no me lo están diciendo, ¿no? ¿Okay? Después en el gobierno de López, el subsidio se va a cambiar, ¿ok? Porque el gobierno de López fija el cambio en 3.35, ¿no? ¿Okay? O sea que lo pone un poquito más abajo del 3.90, pero sigue estando por encima del 3.06, ¿no? Y el gobierno de López, una de las primeras cosas que hace es darle un subsidio al café, ¿no? Que Gómez nunca se lo quiso dar, pues. Entonces ellos le dan un subsidio al café y eso es lo que lentamente va a ir matando el café, pues. La protección que López le da al café es lo que lentamente va haciendo menos productivo el café hasta que por fin definitivamente el café casi desaparece de la exportación venezolana, ¿no? Siempre le echan la culpa al petróleo, ¿no? Y en realidad es un problema de eficiencia, ¿no? ¿Okay? Bueno, después de eso, ese tipo de cambio de 3.35 estuvo vigente hasta el año 61, ¿no? De hecho, cuando tumban a Medina en el 45, se está fundando el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario ratifica el cambio de Roosevelt, que es el de $35 la onza. Por eso es que mucha gente cree que la fijación del cambio en 35 se hace en el 44 cuando el fondo se está creando, ¿ok? Eso no es cierto, ¿ok? El cambio de $35 la onza, eso viene desde Roosevelt, pues del año 31, ¿no? ¿Okay? Y bueno, eh, acababan de tumbar a Medina en octubre del 45 y en diciembre tenían que por fin definir cuál era el tipo de cambio del bolívar, ¿no? ¿Okay? Porque ahí es cuando nacen los tipos de cambio, pues. O sea, antes de eso, todos los tipos de cambio son cruzados, ¿no? Porque estaba más o menos, ¿ok? No totalmente, pero más o menos en vigencia el patrón oro. Entonces, todas las monedas tenían cambio con respecto al oro, ¿ok? Por eso es que no hay tipos de cambio, sino que los tipos de cambio son cruzados, ¿no? ¿Ok? Y esa también es la razón por la cual cuando, cuando Keynes escribe el breve tratado de la reforma monetaria en el 23, él dice, hay que crear bancos centrales en todos lados, ¿ok? Hay que quitar ese bendito patrón oro, ¿ok? Y hay que, ¿cómo se llama? Eh, hay que crear tipos de cambio, pues. O sea, que cada país establezca sus tipos de cambio. Eso está pidiéndolo él en el 23, ¿no? Okay. Ya en el 45, con el nacimiento del Fondo Monetario, que aunque no adhiere completamente al plan Keynes, ¿okay? Porque el plan Keynes fue uno de los planes que se llevó a las conferencias de Bretton Woods. el, el plan, aunque es muy o sea, el plan es norteamericano, es el plan White del que se está ejecutando. Ese plan ya tiene bastantes elementos muy keynesianos, ¿no? ¿Okay? Ojo que no estoy diciendo que los norteamericanos eran keynesianos en ese momento. De hecho, el New Deal no es keynesiano, ¿no? El New Deal es un armatoste que hacen los institucionales americanos, ¿ok? Y Estados Unidos no se adhiere por completo
al modelo keynesiano, sino hasta los 60, ¿no? ¿Okay? Keynes entra definitivamente en la política norteamericana, más o menos en la transición entre el gobierno de, de Eisenhower de Kennedy. ¿Okay? O sea, ahí es cuando por fin uno puede decir Estados Unidos tiene política keynesiana. ¿Okay? Entonces, bueno, ese tipo de cambio estuvo vigente hasta el 61, ¿ok? En el gobierno de Pérez Jiménez, que siempre los viejitos lo añoran y dicen que era muy bueno, ¿ok? Entre esos viejitos estaba mi papá, que en paz descanse, y eso era fruto de muchas discusiones en casa porque yo no era muy creyente de lo que mi papá decía. Papá se ponía bravo con eso, ¿ok? Pero yo le sacaba detalles por los cuales yo le decía que eso no era cierto, ¿no? ¿Okay? Y, y bueno, hoy en día incluso las mentiras han llegado más lejos, ¿no? Por ejemplo, se dice que en la época de Pérez Jiménez el tipo de cambio era $1 por dólar, ¿no? Eso es falso, ¿ok? Este, eh, de hecho, eh, yo creo que lo comenté, ¿no? Que la primera vez que se comete el error de endeudar al país cuando los precios del petróleo están creciendo es el gobierno de Pérez, ¿no? De Pérez Jiménez. ¿Okay? Entonces no es un gobierno tan bueno como se lo imaginan, ¿ok? También ocurrió algo, ¿no? En el periodo del 45 al 48, Venezuela dejó entrar algunos inmigrantes, ¿ok? O sea, se hizo una selección de los inmigrantes que entraban, ¿ok? Los adecos montaron un inmenso sistema de admisión de inmigrantes, ¿ok? Los adecos estaban muy preocupados porque querían traer lo mejor que se pudiera traer en inmigración a Venezuela. Y entonces ellos ¿cómo se llama esto? En los consulados en el mundo, ¿ok? Hacían que los que querían venir a Venezuela llenaran planillas, entregaran el currículum, se les hicieran exámenes de salud, etcétera, etcétera, y entonces se seleccionó a quienes se dejaba entrar y a quienes no. ¿Okay? Entonces Venezuela era muy atractiva para la inmigración en los años 40 y 50, ¿no? ¿Okay? Entonces una vez que Pérez Jiménez tumba a los adecos, que los mismos que tumbaron a Medina tumbaron los adecos. Entonces, él abre las puertas, ¿ok? Y se hace lo que se llama la política de puertas abiertas. Entonces ahí se dejó entrar a todo el mundo, ¿ok? Ya se quitaron los controles que me habían puesto los adecos, ¿ok? Y entonces entraron muchos inmigrantes pues, en el gobierno de Pérez Jiménez, ¿no? Y esos inmigrantes estaban, por supuesto, muy contentos con Pérez Jiménez. Pérez Jiménez también estaba muy contento con ellos porque era gente que no se metía en política, pues. ¿Okay? Es más, mi papá era uno de los que decía, si papá no era inmigrante, ¿no? Mi papá había nacido en Venezuela, pero era hijo de inmigrantes, ¿no? Y él se había ido al Líbano y había regresado, entonces él se sentía un poco inmigrante también, y esa es la razón del apoyo de él a Pérez Jiménez, ¿no? Y de hecho, en las elecciones del 58, ¿okay? Del 57, cuando Pérez Jiménez hace la trampa esa y dice que ganó, ¿ok? Ahí votaron los extranjeros para elegir al presidente de la República. ¿Okay? Entonces, así sería ¿cómo se llama? La, la complicidad entre Pérez Jiménez y los extranjeros. Pues entonces, los extranjeros, los que no podrían haber entrado a Venezuela según las regulaciones del año 45 al 48, se fueron de Venezuela. ¿Okay? Cerraron sus negocios. ¿Okay? Cuando tumban a Pérez Jiménez, cerraron sus negocios, vendieron todo, agarraron sus dólares y se fueron. ¿No? Y eso puso en inestabilidad terrible al sistema venezolano. Y entonces cuando llega Betancourt, ¿okay? Primero que no se vota a nadie de Venezuela, o sea que los temores que tenían los que se fueron no se materializaron, ¿no? ¿Okay? Pero bueno, a Betancourt le toca enfrentarse con una crisis cambiaria, una crisis bancaria, ¿okay? Con todo ese lío, y entonces Betancourt monta un segundo control de cambio, ¿okay?
que lleva el dólar, él lleva el dólar a 4.50, ¿no? Al final del 64 se quita el control de cambio ese del 61 y el cambio se mantiene en 4.50, ¿no? Y bueno, en el año 71 Estados Unidos suspende la convertibilidad externa del dólar y el oro comienza a apreciarse, ¿no? Entonces, ahí el central va a hacer algunos ajustes, ¿no? De hecho, en el año 38, pero en el año 72, ellos ajustan las reservas de oro a 38, ¿no? Las suben $3, ¿ok? Y en el año 73 las suben a 42, ¿no? Las suben $2 más porque están más o menos poniendo o sea, están marcando el precio con el precio internacional del oro, pues. ¿Okay? Ahí se para la cosa, ¿no? O sea, se para el ajuste de la divisa, ¿okay? Entre otras porque en el 74 se nacionaliza el Banco Central. ¿Okay? O sea, esto ocurrió mientras todo el Banco Central era mixto. ¿Okay? Entonces, el cambio se fijó en 4.40 en el año 72 y en 4.30 en el año 73. Esto está malo. ¿Okay? 4.30 en el 73. Entonces, el bendito 4.30 ese que la gente cree que duró eternamente, ¿okay? Duró entre el año 73 y el 83. ¿Okay? Fueron 10 añitos nada más. Y aunque ustedes no lo crean, eso fue una devaluación igual que la del Acuerdo Tinoco. ¿Okay? ¿Por qué? Fíjense, si ustedes agarran la calculadora, ¿okay? Y dividen 107,50 entre 40, ¿okay? Que es el último valor del dólar, ¿cuánto les da el tipo de cambio? O sea, dividan 107,50 entre 40. ¿Cuánto da eso? 2,68. Entonces, bueno, si te lo ponen a 4.30 no te lo están, no te lo están devaluando. ¿Ok? Entonces todo el mundo siempre dice también, Caldera era revaluacionista, igual que Gómez. Por eso que están destruyendo la industria nacional. ¿Ok? Y de hecho, después de la devaluación esta del 71, comienzan a haber exportaciones de otros productos a los países, a las islas del Caribe y a Estados Unidos. ¿Okay? Comienzan a haber exportaciones. Entonces, es efectivamente una devaluación, pues. ¿Okay? Aunque la gente creía que era una revaluación. ¿Okay? O sea, Venezuela como les digo, pues es un posgrado en mercados cambiarios, pues. ¿Okay? Y hay un montón de datos que no se dicen en la realidad. ¿Okay? Yo no he leído el libro que escribió Pedro Palma, pero estoy seguro que aquí él dice que esto es una revaluación. ¿Okay? O sea, estoy casi seguro de que lo agarro el libro y me sorprendo viendo que el viejito dice que esto es una revaluación del Bolívar. ¿Okay? O sea que los mismos economistas enrollan el guaral y no nos dejan entender la realidad, pues. ¿Okay? Bueno, miren, luego de eso, o sea, en Venezuela casi siempre hubo libertad cambiaria. ¿Okay? Que ese es otro gran mito, ¿no? Porque como ustedes son jóvenes y ustedes nacieron más o menos dentro del ámbito del último control de cambio, ustedes creen que Venezuela nunca tuvo libertad cambiaria, ¿no? No, todo lo contrario, ¿no? De hecho, en Venezuela hubo 5 controles de cambio, ¿no? En el 38, ¿okay? Que es casi el final del gobierno de López, ¿okay? Empieza otra vez la inestabilidad cambiaria, pues, ¿okay? Entonces, López y la inestabilidad está ocurriendo porque como están ocurriendo avisos de que de que va a empezar la Segunda Guerra Mundial, la gente empieza a refugiarse en dólares, ¿okay? Y eso hace que el monto de las reservas en los bancos, porque en ese momento no hay todavía banco central, ¿okay? Comiencen a bajar, ¿no? ¿Okay? Y entonces él establece un control de cambios en el 38, ¿okay? Una oficina de control de cambios que funcionaba con un régimen de cambios diferenciales, ¿no? Por supuesto, siempre beneficiando el café. ¿Okay? Eso hay que entenderlo, ¿no? O sea, técnicamente López y Medina son del grupo de los gomecistas que originalmente eran cafetaleros, ¿no? ¿Okay? Gómez no era cafetalero, ¿no? ¿Okay? Gómez era comerciante, ¿okay? Y el comerciante tiene mucho, ¿cómo se llama? Tiene mucho prejuicio contra el cafetalero, ¿okay? Entonces,
por esa razón, Gómez no establece ningún tipo de beneficio para los caficultores, ¿ok? Y de hecho, él tiene un ministro que se llama Cárdenas, ¿ok? José Antonio Cárdenas, que es hermano de Román Cárdenas, ¿no? Y José Antonio Cárdenas le dice en una carta a Gómez que usted sabe cómo son los cosecheros, ¿no? Pues no los llama cafetaleros ni los llama agricultores, los llama cosecheros. O sea, los llama recolectores de cosecha, ¿ok? O sea, que los tipos ni siembran, pues, ¿ok? Así los llama Cárdenas a los agricultores, ¿no? ¿Okay? O sea que ahí también hay un mito, ¿no? Nosotros creemos que esa gente era trabajadora, honesta y no sé qué, y el gobierno no los ayuda, ¿ok? Y ese es un cuento que todavía existe. Cuando Fedeagro pide controles, que pide que le suban los aranceles, ¿ok? Todas esas tonterías, ¿ok? Lo que está diciendo es, permítame seguir viviendo sin trabajar, ¿ok? Eso es lo que están diciendo ellos, ¿ok? Entonces, bueno, en el 38 se crea un control de cambios beneficiando a los caficultores, ¿okay? Y eso se extiende hasta el 42. 42 es los inicios del gobierno de Medina, bueno, los mediados del gobierno de Medina. Ya Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial y en el interín, antes de que entrara en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos baja la compra de petróleo venezolano, ¿okay? Y eso pone en aprietos al gobierno. Los últimos años del gobierno de López no son muy felices, ¿no? Y los primeros del de Medina tampoco, ¿no? Porque no hay mucha entrada de recursos por la vía petrolera. Entonces, Medina hace algunos cambios, ¿no? Medina inventa el impuesto sobre la renta, se le empieza a cobrar impuesto a las petroleras, ¿okay? Y se empieza a cobrar impuesto a los particulares, ¿no? Y bueno, en el año 42, Estados Unidos entra definitivamente en la guerra este, y, 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 y eso reactiva la compra de petróleo a Venezuela y entonces eso permite que Medina suspenda el control de cambio que se había iniciado en el 38. Después va a haber libertad cambiaria entre el 42 y el 60. En el 60 hasta el 64 hay un control de cambios que es el que se crea con el lío de la salida de las divisas, ¿okay? Y con lo que se hizo también en la Junta de Gobierno, porque la Junta de Gobierno fue muy populista, ¿no? La Junta de Gobierno subió los sueldos, creó un plan que llamaron plan de emergencia, que era un pago, un subsidio a la gente que no trabajaba. Entonces, todas esas cosas las tuvo que enfrentar Betancourt, pero también la Junta subió los impuestos a las petroleras, ¿no? Entonces Betancourt tuvo más ingresos por el lado de los impuestos que se le cobraban a las petroleras, ¿no? Bueno, el tercer control de cambio se fija en el 80.